profesor, mi nombre es Norma Lilia Ramírez de la Rosa. Soy maestrante en educación y este trabajo es para la asignatura de investigación educativa. Como titular de grupo del tercer grado de educación preescolar, siento la necesidad de investigar el tema de violencia intrafamiliar debido a que el ambiente de mi grupo se ve afectado por un alumno que ejerce influencia negativa con sus demás compañeros, obstaculizando su propio desarrollo psicosocial, pues derivado de la violencia que lo aqueja. Me encuentro con el licenciado en criminología, Getzael Yair Velázquez Ramírez, quien trabaja en el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, esto en el municipio de Chalco, Estado de México, específicamente en el área de Procuraduría de atención de niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, con mucho calor, pero bien. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, mucho calor, licenciado. Bueno, pues aquí estamos refrescándonos un ratito, ¿verdad? Y bueno, pues me gustaría, primero que nada, pues que nos platicara de qué trabajo es el que realiza en esta Procuraduría. Bueno, como usted comenta, yo trabajo en el DIF de Chalco, más en específico en el área de Procuraduría, y lo que realizamos nosotros es brindar apoyo y protección a todos aquellos que lo necesiten dentro del municipio de Chalco, ¿no? Ahora bien, no somos la única área que se encarga de eso. Nosotros trabajamos con un grupo multidisciplinario que lo atacan algunas otras especialidades, como el área de trabajo social, el área de salud, que lo comparte el departamento de psicología, departamento de medicina y en algunas ocasiones el departamento de odontología. De odontología. O sea, la odontología también entra dentro también de entra dentro del grupo. Sí, porque hay muchas ocasiones que los niños o niñas requieren de algún cuidado especial de la boca o algo así. También del área de oculista, bueno, el área para los ojos, que requiere también alguna atención por alguna discapacidad. Pero adentrando nomás un poquito más en el área de, pues, de la violencia, lo que yo hago es, como le digo, brindar apoyo y protección a todas aquellas personas que requieran de este apoyo y que también no tengan esa, ¿cómo llamarle? Posibilidad. Esa accesibilidad a otra institución que a lo mejor pudiese llegar a algún beneficio económico, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos de manera gratuita, obviamente con ciertas limitaciones, porque pues sí es casi inevitable dar un apoyo 100% oportuno debido pues a que hay muchísimas personas que lo necesitan. ¿No? Sí, claro, entonces hacemos lo que podemos, hacemos un muy buen trabajo, realmente es un trabajo arduo, le comento. No soy el único que trabaja en esa área, sino me rodeo de otros, es un grupo. De compañeros. Especialistas, porque sí, son claro. especialistas. Sí, claro. Ok. Licenciado, platíqueme un poquito sobre la violencia intrafamiliar. Yo tengo entendido que la violencia son golpes, que debe de haber esa evidencia física para que podamos ya pues categorizarla como violencia intrafamiliar. ¿Es cierto eso? ¿O cómo podemos saber que estoy siendo víctima de violencia? Pues en parte tiene razón, pero el tema de la violencia no solo enfoca las agresiones físicas, esos ya son los tipos de la violencia. Pero bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Claro, primero definamos, para meternos de lleno a la violencia familiar, tenemos que definir primero qué es la violencia, ¿no? Y de acuerdo a una doctora mexicana que estudió en la UNAM, que se llama Feggy Ostrovsky, en su libro de las mentes asesinas, hace una definición acerca de lo que es la violencia. Ella la categoriza en dos grupos, la agresión maligna y la agresión benigna. La agresión benigna todos la tenemos, todos como seres humanos la tenemos porque es una cuestión biológica que ya traemos por un tema de supervivencia. Cuando nosotros nos sentimos atacados, vulnerados por alguna amenaza que nosotros consideremos como tal una amenaza, atacamos de manera violenta, agredimos a nuestro agresor
por protección, por supervivencia, por querer sobrevivir ante esa situación. Exactamente, pero no razonamos y no somos conscientes que podemos provocar algún daño. Claro. En cambio, la agresión maligna, que se conocería como lo que es la violencia, es el daño consciente que nosotros podemos llegar a causar. Es decir, yo ya llevo una intención de provocar algún daño hacia X persona o grupo de personas y yo me siento cómodo con eso. Disfruto de que la persona se sienta agredida y yo me empodero con esa situación. Ahora bien, si nos basamos en eso y nos adentramos en materia, podemos decir que la violencia familiar es la conducta que es consciente de cualquier tipo, ahorita lo especificamos, hacia un grupo en específico, que en este caso sería mi familia, ya sea de manera sanguínea, o bueno, consanguínea, o de manera no sanguínea, es decir, alguna pareja de mi pareja, ¿no? O sea, de mi cónyuge o excónyuge. Sí. O hijos de mi pareja. Exactamente. Esos también entran dentro de la violencia intrafamiliar. Es correcto, porque recordemos que la familia como tal, hay muchos tipos de familias. Hay familia nuclear, familia reconstruida, en fin, no entremos en detalle, pero hay muchos tipos de familia. Entonces, todo eso que ya constituye la familia como tal, pueden ser víctimas de la violencia familiar. Es correcto. ¿Y cómo se da esa violencia entre, ya entendimos que el grupo de personas que viven o que construyen una familia, pues son los que a eso se les puede llamar violencia intrafamiliar, pero ¿qué tipo de violencia en específico hay? Bueno, usted mencionaba ahorita un tipo de violencia que es la violencia física. Ajá. Que es, digamos, la más tangible, la más observable, porque nosotros somos conscientes de que hay un daño. Podemos ver un moretón, ¿no? Podemos darnos cuenta que, exactamente, que una persona es agredida físicamente. Entonces, esa es la violencia más común. Desafortunadamente, se piensa muchas veces que es la única. Que es la única, y que si no me pega, no recibo ningún tipo de violencia. Pero también tenemos la violencia verbal, que son todas aquellas palabras que yo como agresor influyo hacia ciertas personas, mi familia, para producir un daño, que le llamo inútil, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, y eso repercute en la autoestima de la persona, lo que genera una violencia psicológica, aparte de todas esas manipulaciones de que tú no puedes, de que eres menos que yo. Influye mucho en esa dependencia que hay entre la víctima y el agresor. Entonces ya tenemos tres: violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, que es una consecuencia casi directa de la violencia verbal, violencia sexual, que es de las más, desafortunadamente, es muy común. En mi trabajo veo muchos tipo de violencia. Sí, y la gente comúnmente, yo quiero pensar que la gente denuncia la violencia sexual, sí, pero atrás de esa violencia sexual ya hubo un antecedente, ya hubo correcto. Una violencia física, ya hubo una violencia psicológica, ya quizás hasta una violencia física y termina en violencia sexual. Es correcto, sí. Digamos que la violencia sexual es como el punto más alto de la violencia. Sí, es un tema. Para que la violencia como tal sea constituida en un código penal, nos dice que debe de ser constante. Es decir, todos tenemos malos días y se entiende que hay muchas ocasiones en las que pues no medimos las palabras, ¿no? Que decimos, tenemos problemas en el trabajo, problemas con la pareja, y decimos cosas sin pensar. Y no porque en una ocasión me haya llamado que tú no puedes o tú eres un inútil, significa que soy parte de la violencia. Ahora, es correcto que debe ser un indicador de que hay un problema, ¿no? Cuando una persona se explaya de esa manera. Pero si no es constante, entonces ya no. La violencia sexual no. Con una vez que tú la hayas cometido,
ya es Es castigada. violencia. Sí, sí, sí. La violencia familiar es castigada de 6 meses a 4 años de prisión, de acuerdo al artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es cierto, perdóname, del Código Penal. Es del Código Penal. Sí, sí, sí. Y pues todo eso es lo que constituye la violencia. También tenemos la violencia económica, que en muchas ocasiones... también hay violencia económica. Sí, sí, ¿Y sí. eso a qué se debe o cómo se hace esa violencia? Pues la violencia económica va a ser cuando una persona que regularmente tiene la obligación de proveer a las personas, en este caso pues sería la gran mayoría, los hombres de la casa, limitan la situación económica de su familia. A lo mejor no le da para el gasto, no le da para los medicamentos, no le da para alguna necesidad, para vivir dignamente. Siento que sería esa como la definición bien. Ajá. O sea, tener que vivir dignamente. O sea, no de más, no de menos. No de menos. Simplemente que cubra sus necesidades. Exactamente, básicas. exactamente. Cuando la persona empieza a limitar, a no darle el dinero que necesita esa persona, pues ya estamos hablando de violencia económica. Entonces, pues tenemos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Interesante toda esta de la violencia, es una gama, ¿no?, de conductas. Y ahora, ¿cómo es que se manifiesta eso? Porque yo he visto en mi grupo de tercer grado, de preescolar, niños muy pequeñitos, pero que en específico un pequeñito tiene conductas impulsivas, le cuesta trabajo socializar con sus compañeros, crea constantemente problemas, ¿no?, al realizar sus actividades y esto. Entonces, bueno, yo platicando con la mamita, en entrevista, con el propio niño, me doy cuenta que este pequeñito tiene, sufre de violencia intrafamiliar. Y me gustaría saber cuáles son esas manifestaciones en su conducta que me permitan identificar que efectivamente el niño está sufriendo violencia intrafamiliar. Bueno, esa es una pregunta un poquito general, porque en realidad hay muchas manifestaciones en la conducta, porque no todos reaccionamos de la misma manera y no todos somos víctimas de algún tipo de violencia en específico, ¿no? Entonces, primero que nada, habrá que valorar el tipo de violencia que se le está ejerciendo al niño o adolescente. Segunda, el periodo de tiempo por el cual ha sido expuesto a ese tipo de violencia. Ahora también hay que checar si hay algún juicio, algún prejuicio dentro de la misma casa, porque si ya lleva una formación, a lo mejor una formación de una ideología machista, para el niño va a ser muy normal que a sus compañeritas de salón pues no tengan voz ni voto, ¿no? Para él su palabra va a ser la que va a imponerse y no le va a importar tomar las decisiones en cuenta de sus compañeras, ¿no? Sí, claro. Pero le puedo garantizar que con mi trabajo he visto a muchos niños, sobre todo que han sido víctimas de violencia sexual, que el cambio de comportamiento es muy drástico, demasiado drástico. A lo mejor el niño es una persona extrovertida, que grita, que ríe, que corre, y cuando es agredido sexualmente, el niño cambia completamente. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, sí, porque el niño no alcanza a entender qué fue lo que sucedió, porque regularmente siempre es el tío o el padrastro, a veces el papá, algún cuñado o algo por el estilo, que los agreden sexualmente y están como en shock, como que no asimilan, lógicamente no tienen esa capacidad para razonar. No comprenden. Exactamente, ese tipo de situación. Claro, entonces cambian mucho. De ser extrovertidos se vuelven introvertidos, pero de la noche a la mañana. Es muy complicado y es un alarmante bastante grande. Ahora bien, hay algunas personas, niños, que son expuestos a violencias verbales, pero esas no se manifiestan tan inmediatamente.
Es cierto, son agresivos, no obedecen las reglas de estancia dentro del grupo y se ponen como al tú por tú con el maestro, ¿sabes? A veces se muestran un poco altaneros, en otras ocasiones son muy sumisos. Dependiendo la forma en cómo le digas las cosas, tú te das cuenta cuando una persona no está reaccionando de manera correcta. Ustedes juegan y los ponen a hacer actividades en donde pues califican precisamente ese tipo de conductas, ¿no? Y cuando una persona, un niño, no reacciona a como debería de reaccionar conforme a la edad, pues es un indicador grande de que algo está pasando. Exactamente. Si bien es cierto, a lo mejor no es un niño agredido sexualmente, por lo menos sabemos que hay un indicador de algo. O sea, algo ahí con algo ese en niño. La familia no está desarrollándose bien y se está llevando bien a cabo. Y derivado de eso, pues las conductas de los pequeñitos. A mí me gustaría saber cómo se castiga. ¿Quiénes son esas instituciones que castigan este tipo de violencias? Porque le comentaba ya hace ratito, ¿no? Si no me dolió, si no tengo el golpe, el moretón y eso, pues a lo mejor no puedo acudir a esa dependencia. Al principio usted comentaba muchas instituciones de apoyo, pero ¿quién en realidad y cómo se castiga pues esta violencia? Sí, claro, bueno, la única autoridad que puede sancionar este tipo de conductas es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la facultad y la obligación de dar sanciones y resoluciones a todos aquellos actos que sean constituidos como delitos. Es decir, todo lo que esté en un código penal o en la Constitución, nuestra Carta Magna, será sancionado a través del Ministerio Público. Nosotros, como instituciones de gobierno, pero que no atacamos directamente el delito, sino atendemos a la víctima, lo único que realizamos es dar protección y brindar un apoyo, ya sea médico, ya sea legal, ya sea psicológico, a la víctima. Dar atención meramente a la víctima, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres maltratadas, adultos mayores que sufren esta situación de violencia, somos los que atacamos. Hay ocasiones que tenemos que separar a los niños de sus papás, porque en ocasiones a lo mejor nada más vive con la mamá, o a lo mejor vive con el papá, o con ambos, pero los dos influyen violencia hacia los niños. Entonces nosotros separamos a esos niños, se procesan las personas en el Ministerio Público y nosotros les brindamos atención, hospedaje, alimentación, cuidados, medicinas, atención psicológica. ¿En albergues? En albergues, sí, claro albergues. Que sí. Tenemos personal. Y por ejemplo, si yo como mujer, pues que ya el marido me golpeó y esto, pero después se arrepiente y yo ya no quiero proceder con esa denuncia y ya le creo nuevamente, ¿qué pasa? O sea, ¿por eso se pierde esa credibilidad de la denuncia? Anteriormente así era. En muchas ocasiones la persona denunciaba, a veces lo hacía de manera anónima o a veces iba presencialmente, lo que se conoce como querella, al Ministerio Público, y hacía su denuncia, ¿no? Hacia el Ministerio Público, y después, como usted comenta, el marido decía, ya voy a cambiar. Ya le hablaba bonito y ya exactamente, ya no procedía absolutamente nada. O incluso por el mismo miedo de las circunstancias que podría llegar a causar, la persona se arrepentía. Por cualquier situación que se llegara a presentar, ya decías, retiro mi denuncia y aquí no pasó absolutamente nada. A raíz del año 2021, el delito de violencia familiar se va a seguir por oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se haga la denuncia, ya no puedes retractarte de realizar este procedimiento que conlleva la resolución de la sentencia. Entonces, si tú como víctima ya denunciaste a tu posible agresor, tienes que llegar hasta la última instancia. Nosotros como ayuda externa, pues propiciamos la atención
y la seguridad para las víctimas. Pero si ya no se puede Ya retractar no puedo la víctima, retractar. no, O sea, es ya no. seguir y hasta que, como usted diga, haya una resolución por Unas- parte de un juez. me Sí, imagino. es correcto. Sí, ante un tribunal. ¿Y será que estos pequeñitos los puedo ayudar? O sea, ¿será que puedo romper ese círculo de violencia con mis pequeños, con este pequeño? ¿Se podrá? Sí se puede. Realmente el círculo o ciclo de violencia se puede romper. Claro que se puede, pero la verdad, y para ser sincero, es complicado. Es muy ¿Por qué? Porque es complicado. complicado. Primero que nada porque se necesitan dar cuenta de que hay una problemática, ¿no? Digamos que necesitan una perspectiva externa de que existe un problema, ¿no? En muchas ocasiones se da la perspectiva por algún amigo, por alguna familia, inclusive por la misma familia, o sea, no tan inmediata, a lo mejor vive papá, mamá y los niños en una casa. Llegan los papás y ven que algo está pasando mal y le dice, oye, pero ¿qué pasó, no? Entonces ya está dando una perspectiva distinta a esa persona que es dentro de la familia, pero que no vive en No esa, vive en la casa, no vive esa violencia. Exactamente. Entonces detecta que hay un problema y dice, oye, pero pues, ¿qué está pasando? Te vamos a llevar a atender al doctor a ver qué está pasando, ¿no? Entonces se necesita una perspectiva para romper ese ciclo, para entender que hay una problemática. Segundo, querer hacerlo, porque el hecho de que a lo mejor a mí me violenta, ¿no? Mi pareja, pero a lo mejor yo tengo un límite y yo soporto que me pegue, que me humille, que me maltrate, que haga lo que sea conmigo. Pero si tengo hijos y veo que mi pareja le pega a los hijos, ya es como que no. A ver, aquí ya ya se pone un límite y yo digo no. Hasta aquí yo ya me doy cuenta de que algo está mal, ya no quiero ser parte del ciclo de violencia. ¿Y ahora qué procede? Bueno, pues necesito una asesoría jurídica para saber qué hacer, porque en muchas ocasiones pues no se sabe, ¿no? A lo mejor vamos con un amigo, con una amiga, con alguien de confianza y le platicamos el problema, pero precisamente por el miedo a que haya alguna represalia, que se haga más grande esta situación, pues no, nos callamos, ¿no? Sí. Entonces es querer hacerlo, querer salir de ese ciclo de violencia, porque pues por nosotros queremos brindar atención, pero pues si tampoco sabemos qué es lo que está pasando, no somos adivinos, ¿no? Realmente. A lo mejor hasta empeoramos las cosas. Exactamente. ¿No? Tenemos la mecha y pues exacto. ya no llega un momento en el que ya se sale de control muchas cosas. Eso es lo que de pronto yo como docente pues me preocupa, ¿no? Que de pronto yo identifique esa violencia, pero no pueda hacer nada. Y claro, por el contrario, afecte más a mi alumno, a su mamá, ¿no? Entonces yo quisiera que a lo mejor me orientaran también como docente, que me dijeran, ¿sabes qué? Necesitas identificar, pero ¿qué necesitas fortalecer en esa familia o con ese pequeñito? Pues mire, es curioso que lo pregunte porque cuando yo me titulé, hice mi tesis acerca precisamente de la violencia familiar y yo proponía, en un apartado de mi tesis, yo necesitaba realizar una propuesta, de cómo atacar el problema, ¿no? Y me investigué y estuve preguntando y muchas personas me decían, docentes, me decían que trabajara mucho la socioemocionalidad de los niños. A usted yo digo que le debe sonar. Entonces, primero que nada, la socioemocionalidad y la autoestima es importantísima en los niños. Ustedes como docentes no solo conocen a los niños, sino entienden las necesidades que ellos requieren en cualquier situación, ya sea un niño que sea parte de la violencia o no, ustedes entienden cualquier tipo de necesidad que tiene. Ahora bien, si bien es cierto que se dice muy sencillo y muy fácil, es todo un rollo, o sea, es una cuestión bastante complicada y no es de la noche a la mañana. Ahora, también eso se trata con ayuda psicológica, porque no solo es voy a fortalecer su emocionalidad y ya va a estar curado el niño. No, realmente no. O sea, si usted propone que haya
ese apoyo o esa ayuda de un especialista. Sí, claro que sí, debe de haberlo. Debe de haberlo. Ajá, no se va a curar el niño por arte de magia, Claro. porque nosotros decimos, ¿no? Que los niños que hoy son maltratados o agredidos, el día de mañana van a ser los agresores, porque están viviendo en ese ciclo de violencia, están normalizando las cosas, y para ellos es normal que le peguen a una mujer, que haya gritos en la casa, y así crecen con esa idea. Y cuando se dan cuenta, tal vez, ya están formados, ya están hechos y derechos. Ya están dentro de la violencia. Ya son parte del problema, exactamente. No de la solución. Entonces, ese sería el tema a tratar, fortalecer mucho la socioemocionalidad, la autoestima del niño o niña, y trabajar mucho en eso. Es complicado, sí, yo lo sé, lo entiendo perfectamente, pero sí se puede. Pero sí se puede. Pues, licenciado, estoy muy de acuerdo con usted sobre lo importante que debe ser pues fortalecer esta socioemocionalidad con estos pequeñitos, y como medida pues para minimizar, por lo menos, ¿no? Minimizar el impacto que deja pues esta violencia en ellos, ¿no? Y pues fue de mucha importancia y tocar este tema y saber los tipos de violencia, sobre todo las instituciones que nos pueden apoyar. Sí. Pues yo me uno, ¿verdad? A este gran proyecto que ustedes tienen. Me gustaría mucho conocer más a fondo, visitar sus instalaciones, pues no sé si pudiera platicar en otro momento, ¿verdad? Con otros compañeros suyos, pues para que me orienten y también favorecer esa parte, ¿no? de la docencia, y pues de que me ayuden con estos pequeñitos, ¿no? Y nosotros podamos también pues ser a lo mejor ese desahogo, claro, de estos pequeñitos, ¿no? Pues yo le agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, y pues muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, y espero que todo lo que platicamos le sirva en algún momento. Claro que sí, licenciado. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Igualmente, gracias.